Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 14 de junio. Aún desde casa compartiendo. Aún no podemos reunirnos como iglesia, pero esperemos que pronto tengamos buenas noticias. Quizá se alargue hasta finales de junio. Principios de julio quizá con algunos requisitos estemos o con algunas reglas ya estemos reuniéndonos nuevamente como iglesia. Pero hoy quiero traer una palabra, mis hermanos, una palabra que nos haga reconfortarnos en ese tiempo, que nos haga salir adelante en estos momentos. Y le puse por título No nos cansemos. Y la verdad que el título total sería No nos cansemos de hacer el bien, porque está basado en una porción de la escritura escrita en Gálatas capítulo 6, donde el apóstol Pablo en el versículo 9 escribe la siguiente frase. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Estar cansado, estar fatigado de algo que hemos hecho muchas veces, algo que repetidas veces hemos realizado, y ya estamos tan acostumbrados a hacerlo que nos empieza a dar fastidio, nos empieza a molestar, y ese fastidio o ese cansancio nos aburre, ya no queremos seguir haciendo lo mismo. También podemos significar el cansancio, el estar agotados de algo, es una falta de fuerza, un desfallecer, un desaliento. Este desaliento puede venir por un cansancio físico, ciertamente, o un cansancio espiritual o emocional. Pero la Biblia nos enseña que no debemos de cansarnos, y eso es lo que hoy quiero transmitir, mis hermanos. El no cansarnos nunca. Quizá lleguen momentos en nuestras vidas en que llegue el cansancio, ciertamente. Sí puede haber cansancio, sí podemos decir, puedo cansarme en algún momento de mi vida. Yo creo que en alguna ocasión hice una predicación sobre la vida del rey David, el vencedor de gigantes. Y bueno, hoy voy a hablar de dos situaciones de ese vencedor de gigantes y de algunas otras cosas más. Solo lo quiero poner como referencia, mis hermanos. Y ese vencedor de gigantes nos habla acerca de un hombre, un rey que Dios vio el corazón de él, se oró por él como para que fuera rey, se ungió como rey, y lo vemos vencer a un gigante, y lo hace con la autoridad de parte de Dios en su vida. Pero también con el paso del tiempo, mis hermanos, lo vemos también pelear con otro gigante, ahí en 2 de Samuel, casi para terminar el libro de 2 de Samuel. Lo vemos pelear nuevamente con otro gigante, pero la Biblia nos habla ya de un cansancio físico en la vida del rey. Ya no era el mismo muchacho atrevido, valeroso, fuerte, deseoso de luchar, de pelear. Ya hoy era un hombre adulto quizá, que se había cansado, estaba fatigado en ese momento realmente. Y dice nuevamente la historia bíblica, que había un gigante que peleaba con él, un gigante que tenía, lo dice en aquella predicación, ceñido una espada nueva. Y yo hacía mención a una espada nueva, es algo con lo que nunca hemos luchado, o contra lo que nunca hemos luchado nosotros. Esa hacía referencia en aquella ocasión de la predicación, donde yo hablaba acerca de que el enemigo a veces viene con espadas nuevas, con situaciones nuevas, con el paso del tiempo en nuestras vidas, donde hay muchos retos que hemos vencido, hay muchos retos que nosotros hemos logrado sacar adelante, y llega un momento en nuestras vidas que decimos, viene cualquier reto que venga yo lo puedo superar, pero el enemigo empieza a buscar situaciones nuevas, como en el caso de este filisteo, donde él llegó con una espada nueva, donde tu enemigo, tu adversario, puede llegar con una nueva tentación, una nueva situación, y te puede tomar en un momento cansado. Y quiero hablar de no cansarnos en ese momento. Quizá la predicación en aquel tiempo era: cuidado con las nuevas espadas, cuidado con las nuevas tentaciones o luchas del enemigo. Y también hablar de un amigo que pueda darte la mano, un amigo que pueda sostenerte, que pueda defenderte, que pueda ayudarte en oración cuando tú estás cansado. Pero hoy quiero hablar de mantenernos firmes, de mantenernos seguros, de
de estar firmes hasta el final, no solamente de cansancio físico, sino de cansancio emocional o espiritual, y de mantenernos seguros de que Dios trata con nuestras vidas cuando nosotros estamos cansados. Dios nos ayuda en Él a descansar, en Él a tomar nuevas fuerzas. Dice Isaías 40:29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, una promesa de Dios es que Él da fuerzas al que está cansado, Él da un nuevo esfuerzo al que está cansado, lo multiplica, dice la Biblia, al que no tiene ninguna fuerza. Entonces, Dios promete cuidarnos y tratar con nuestras vidas en todos esos aspectos, haciéndonos mejor en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el punto es, no nos cansemos nunca de hacer el bien. No podemos cansarnos quizá de estar encerrados en casa, no debemos cansarnos, sino tenemos que preocuparnos de hacer algo más o ocuparnos en hacer algo más mientras estamos en casa. Ocuparnos de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, de leer más, de estudiar más, de convivir más, pero no nos cansemos nunca. Y vuelvo a lo que decíamos al principio, el apóstol Pablo escribe: no te canses de hacer el bien. ¿En qué momento de nuestra vida puede llegar el cansancio, mis hermanos? Voy a leer la historia de un hombre, voy a leer algunos versos. Yo creo que es un hombre muy conocido, el rey Ezequías. Un hombre con muchas cualidades, con una excelente relación con Dios, un hombre con cualidades tal como lo menciona la Escritura, tal como su padre David, dice ahí la Escritura, o como su antepasado David. Un hombre recto delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Que puede llegar un momento en la vida donde hay cansancio. Pero vamos a ver las cualidades de este hombre. Yo creo que las hemos leído en algunas ocasiones, Segunda Reyes capítulo 18, versos del 1 hasta el 8. Y nos daremos cuenta que todas las características que tenía un hombre eran características excepcionales, características especiales en lo que él era, en lo que él había formado, en lo que él había hecho por su pueblo. Un jovencito de 25 años que empieza a reinar, y un jovencito que trae todo el ímpetu, todo el deseo y todo el anhelo de servirle a su Dios. Reinó sobre Judá durante 29 años, dice la Escritura. Vamos a leer este pasaje. Yo creo que es un pasaje que nos abrirá mucho la idea de lo que era un hombre cercano a Dios, un hombre esforzado por Dios, un hombre que trabajaba en Dios y servía a Dios de todo su corazón. Dice Segunda Reyes 18:1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Verso 2 dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, era un hombre íntegro, de acuerdo a lo que dice ahí la palabra de Dios. Verso 4: él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Verso 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Verso 6, mis hermanos: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Dios prescribió a Moisés. Versículo 7: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió como siervo. Verso 8: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Él no quiso ser siervo del rey de Asiria, dice la Escritura, no le sirvió, no quiso ser siervo del rey de Asiria. E hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de atalayas hasta la ciudad fortificada.
Vemos las cualidades de un hombre que, bueno, todos conocemos la historia. Yo creo que lo más conocido de la historia de Ezequías es el tiempo en donde el profeta Isaías viene y le dice que prepare su casa porque Dios le va a llamar. Dios le va a llamar a cuentas, le va a llamar a su presencia. Y todos conocemos la historia. Bueno, él se voltea a la pared, llora, empieza a pedirle a Dios que recuerde todas las cosas que él ha hecho, cómo se ha comportado, cómo ha sido su actitud delante de él, y que le dé la oportunidad de tener más vida. Dice la Biblia que el profeta Isaías iba en el patio aún del palacio, y Dios le dio una nueva visión o una nueva revelación a Isaías y le dijo: regresa porque le ha añadido 15 años a su vida. Bueno, esa es la historia de este hombre. Un hombre que no se cansaba de hacer cosas que a Dios le agradaban, que se mantenía, caminaba, proseguía en las cosas que a Dios le agradaban. Entonces podemos decir, híjole, hizo tantas cosas, entre ellas hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Todos recordamos también eso, si no lo sabemos, vamos a recordarlo. La serpiente de bronce fue creada en el tiempo en el desierto, donde por ahí había unas serpientes ardientes que el que era mordido por esa serpiente moría. Entonces Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente, la levantara en medio del campamento, y todo aquel que fuera mordido por una serpiente de esas volteara a verla y sería sanado de aquella mordedura. Aquella mordedura no tendría ningún efecto en su vida con tan solo voltear a ver aquella serpiente que había sido levantada. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que este muchacho, este joven que empezó a reinar, hizo muchas cosas por su pueblo, muchas cosas que lo vemos haciendo y lo vemos entendiendo cómo Dios trataba con su vida, y él no se cansaba de hacer cosas buenas. Entonces, lo mismo debe suceder con nosotros. No debemos de cansarnos de hacer las cosas buenas, de hacer cosas que nos hagan ser mejores. Ahorita volvemos un poquito a su vida, pero muchas veces las cosas que hacemos bien a veces pueden causarnos problemas, y decimos, ¿cómo puede ser posible que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo me esté diciendo no te canses de hacer el bien? Y sin embargo el hacer el bien puede traerme alguna situación complicada. Volvemos a la vida de David, por recordar un poquito de lo que decíamos al principio. El primer gigante que mató fue Goliat, y bueno, el hacer algo bueno causó una diferencia o un problema con Saúl el rey. ¿Cuál fue este problema? Que la gente, cuando volvieron de la guerra, las mujeres, dice la escritura en 1 de Samuel, capítulo 18, verso 7, dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Verso 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que el reino. Se molestó tanto el rey Saúl. La verdad, mis hermanos, era algo bueno que había hecho este muchacho, este jovencito David, y sin embargo el hacer algo bueno le causó alguna situación o algún problema. Ciertamente nosotros, nuestro deber o nuestra actitud debe ser hacer lo bueno, debe ser actuar de manera correcta, de manera que nosotros nos veamos ante los ojos de Dios como se veía el rey Ezequías, de manera correcta, al grado de que se comparaba como sus antepasados o como el rey David, como el mismo rey David. Entonces, mis hermanos, hay cosas que tenemos que esforzarnos en hacer. Quizás nos causen alguna situación, sí, pero no te canses de hacer el bien. Tienes que mantenerte firme, seguro, haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que sucedió con el paso del tiempo en la vida de este rey y en el caso del rey Ezequías? Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 16 en adelante, nos muestra una expresión o una situación en la vida de él. Dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Qué es lo que había sucedido? Él estaba tan emocionado por todo lo que había logrado, por todas las cosas que había hecho, que dice la escritura: vinieron unos visitantes de Babilonia, un reino que surgiría, o ya estaba surgiendo, un imperio que estaba surgiendo muy rápidamente.
Y él pasó a esos visitantes, a esa gente que venía de, de visita a Jerusalén. Entonces él les mostró todo cuanto tenía, todo cuanto poseía, les mostró todos los tesoros y le dice a Isaías: no les dejé de mostrar ninguno de los tesoros de Dios que tenemos aquí en la casa de Dios. Entonces él, aquella presunción le costó todo lo bueno que él había hecho. Él, todo lo bueno que había hecho en este momento se ve derrumbado por esa situación. Y bueno, continuamos, dice el verso 18, dice que se quedarán sin nada que quedar, será llevado a Babilonia, dice, sin quedar nada, dice Jehová. Y el verso 18 dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrán engendrado, y los tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Verso 19, fíjense mis hermanos, se le dice: tus hijos y saldrán de ti, los que has engendrado, los tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Un castigo muy fuerte para sus generaciones, para las generaciones de este rey Ezequías. Y fíjense las palabras de este rey en el verso 19. Dice: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra que Jehová que es buena. Después dijo: ¿habrán menos paz y seguridad en mis días? ¿Por qué un rey con todas las cualidades que vimos hace un momento, un rey que destruyó todas las imágenes de acera, que quitó el culto a aquella serpiente que aún le tenía el pueblo, que hizo cosas tales como su padre David, que hizo grandes cosas por su pueblo? ¿Por qué en este momento de su vida cambia todo? Quizás se cansó de hacer las cosas bien, quizás estaba cansado de hacer todo bien, y surgen cosas, mis hermanos, que a veces decimos, cuando hablamos y cuando compartimos el evangelio a jóvenes, o cuando nosotros fuimos jóvenes, mucha gente decía: bueno, espero ya estar viejo para entonces servirle a Dios. No quiero en mi juventud servirle a Dios, mejor me espero que cuando ya esté viejo ahí le sirvo a Dios. Era una palabra que solíamos escuchar muy comúnmente cuando éramos jóvenes, que otros jóvenes dijeran: no, pues mejor yo disfruto mi juventud y cuando esté viejo buscaré servir a Dios. Y se voltea esto en los tiempos que buscamos a Dios y empiezan a pasar los años, y muchos, mis hermanos, en el camino nos cansamos y no renovamos las fuerzas en Dios, tal como promete el Señor en Isaías. Él te va a dar esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo empezamos a cansarnos, mis hermanos, quizá como este rey, cansado de hacer tantas cosas buenas, una serie de cosas que lo ejemplificarían como un excelente rey. Ningún otro rey como él, después de David, ni antes de él, ni después de él, de Ezequías, tenía unas cualidades perfectas. ¿Por qué en un momento de su vida se cansó o dejó de hacer las cosas bien? ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a buscar de Dios y pasa el tiempo y empezamos a cansarnos de llegar temprano a la iglesia, cansarnos de leer la palabra de Dios, cansarnos de orar? Pensamos que lo sabemos todo, que tenemos todo el conocimiento, que no necesitamos nada más. Y cuando ese cansancio empieza en nuestras vidas y no renovamos nuestras fuerzas en Dios, entonces nos puede pasar lo que a este rey. Empezar a decir: bueno, pues me va a pasar esto, pues la palabra es buena, ¿no? Sí, que tiene de bueno haber escuchado que sus hijos y sus nietos serían llevados cautivos por un rey extranjero. No sé qué tenga de bueno esa palabra, que todo cuanto posee sería arrebatado por un rey extranjero y sería llevado a sus terrenos. No sé qué tenga de bueno pensar que serías conquistado, serías destruido, tu casa sería destruida, y ya no pensar en nada más, pensar solo en un futuro inmediato, que solo digas con que yo esté bien, y pensar en momentos en que puedas decir: bueno, en mi casa estaremos bien, al menos habrá paz y seguridad en mis días, dejando de preocuparnos todo lo que puede pasar en nuestras generaciones. Y eso lo comparto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que preocuparnos por nuestras generaciones, no solo por nuestra propia vida,
que podemos decir, bueno, tenemos una vida entregada a Dios, buscamos de Dios, seguimos a Dios en todo momento, pero tenemos que exportarlo o compartirlo a nuestras generaciones, decir y permitir que nuestras generaciones reciban también esa bendición. No podemos quedarnos solamente con eso. Vuelvo a la primera palabra, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. Quizá haya cansancio, fatiga por el mismo esfuerzo o por las mismas capacidades que de acuerdo a nuestra edad quizá vayan menguando, como en el caso del rey David, donde ya no era un muchacho, no era un jovencito, ya era un rey adulto, un hombre que quiso salir a la guerra nuevamente y se vio casi muerto por medio de un gigante, a menos de que uno de sus siervos, Abisai, le defendió. Entonces, mis hermanos, no hablo solamente de un cansancio físico, hablo de un cansancio emocional o espiritual, un cansancio en el cual podemos pensar, ya no quiero llegar temprano a la iglesia, ya no quiero hacer tales o cuales cosas, ya no quiero seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, quiero hacerlo un poquito más tranquilo, más relajado, más despreocupado. Pero Dios promete darnos nuevas fuerzas. Entonces, si Dios promete darnos nuevas fuerzas, tomemos esas fuerzas para hacer cosas delante de Él. No nos quedemos con que hemos llegado a un punto donde ya está nuestro cansancio. Bueno, ya con que no pase y yo tenga seguridad en mis días, ya pasen mis días, no me preocupa lo que venga después. Sino que pensemos en un futuro perfecto para nuestras generaciones, aún para nuestra propia vida y para nuestras generaciones. Entonces, mis hermanos, no debemos de cansarnos de hacer el bien. Si tú y yo estamos cansados, debemos fortalecernos en Dios. ¿Qué otra cosa puede causarnos el hacer el bien? Quizá el hacer el bien nos pueda causar el padecer de alguna manera, el hacer el bien. Pero hacer el bien es siempre denotará bendición a nuestras vidas, siempre traerá bendición a nuestras vidas. Y hacer el bien nunca será cosa fácil. Dice la Escritura que después de su llamado, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo entró a la ciudad y fue solicitado a un varón, que fuera y orara por Pablo, que estaba por ahí. Él oraba a Dios, tenía por ahí unas escamas en sus ojos que no le permitían ver, y se le pidió que fueran y oraran por él. Y cuando él en esa oración entiende que Dios quiere que vaya y ore por esa persona, él empieza a decirle: oye, Señor, pero tú sabes quién es él. Él es un hombre que tiene autoridad, tiene cartas de parte de los principales, donde nos puede tomar presos, nos puede meter a la cárcel, nos puede matar. Tú sabes quién es él. ¿Quieres que vaya y ore por él? Y la respuesta de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 14, dice aún él, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mis hermanos, lo que había estado puesto en el corazón de Pablo era su intención era servir a Dios. Estaba quizá mal encauzado. Dios lo encausa en esta confrontación en el libro de los Hechos, capítulo 9. Van a orar por él. Van y oran por Ananías, y en esa oración el apóstol Pablo vuelve a ver y empieza un cambio en su vida. Un cambio que Dios le dice: tú vas a hacer cosas buenas, no te vas a cansar de hacer lo bueno, pero te voy a mostrar, Dios le dijo, de acuerdo a esta profecía, cuánto tienes que padecer por causa de mi nombre. Mis hermanos, a veces pensamos en padecer como algo que nos va a causar tristeza o dolor, sino padecer es algo que nos va a causar esfuerzo, nos va a causar trabajo, nos va a causar dificultad, pero nos va a causar bendición. Porque hay cosas que podemos hacer muy fáciles, mis hermanos, pero lo fácil, aunque sea, me vino a la mente un eslogan que no tiene nada de cristiano, este eslogan: si las cosas del mundo se hicieran fácilmente, cualquiera las haría.
por supuesto que es un anuncio de un licor y no tiene nada de cristiano. Pero la verdad es que Dios pide de nosotros esfuerzo, nos pide valentía, pide que hagamos las cosas bien, porque hacer cosas fáciles cualquiera las hace. Podemos decir que hacer las cosas fáciles o ser un trabajador halagán es más fácil que ser un excelente trabajador o un buen trabajador en tu compañía, en tu trabajo, en las cosas que tú hagas. Es muy sencillo flojear, hacerte tonto en tu trabajo, hacer que pasen las horas para salir y estar esperando ya salir porque ya va a ser la hora de salida. Y es más difícil y más trabajoso hacer las cosas bien, con conciencia, sin cansarnos de hacer las cosas bien. Es más difícil ser un buen trabajador. Es más fácil, mis hermanos, ser un padre irresponsable que un padre que esfuerza a los hijos. Es más fácil decir, bueno, me vale, no me importa, pase lo que pase, a mis días no va a pasar, como dijo el rey Ezequías. A mí no me va a pasar nada, no va a suceder nada a mí. Bueno, que en mis días tenga paz. Es muy sencillo ser un padre irresponsable que un padre responsable que enseña, que educa, que sabe decirle a sus hijos ser esforzados. Es más fácil, muchachos, ser un estudiante flojo que ser un estudiante que saque buenas notas. Nos cansamos y decimos, ya no estudio. Es muy fácil ser un estudiante flojo, claro que es muy fácil. Es cansado, te causa esfuerzo, te causa fatiga quizá, pero Dios te dará nuevas fuerzas el ser un estudiante esforzado y sacar buenas notas. Quizá no sea tan sencillo, mi hermano, pero tú tienes que decir, no debo de cansarme de hacer el bien. Y si me canso, Dios prometió darme nuevas fuerzas. Y si me canso, como en el caso de David, Dios prometió que alguien estaría en la brecha por mí. Alguien estaría intercediendo o cuidando de mí. Pero es muy sencillo ser flojo y sacar malas notas a ser un estudiante esforzado y sacar buenas notas. O, para terminar, mis hermanos, para decirlo, yo creo todo, es más fácil ser un cristiano mediocre que un buen cristiano. Es muy sencillo ser un cristiano mediocre, un cristiano que llega a la hora que quiere, que va un domingo sí, un domingo no, que lee la Biblia de vez en cuando, que ora de vez en cuando. Es fácil hacerlo, es fácil ser mediocre, pero ser un buen cristiano, un hombre que busca a Dios, una persona que busca a Dios, es difícil. Dedicarle tiempo a leer la palabra de Dios, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a buscar de Dios, dedicar tiempo a congregarte, dedicar tiempo a llegar a tiempo a la iglesia, dedicar tiempo a ser constante con las finanzas de la iglesia, con tu mayordomía que Dios te ha enseñado. Es difícil, no es fácil. Es fácil hacer otras cosas. No nos cansemos de hacer el bien. Si tú y yo nos cansamos de hacer el bien, pronto seremos tan mediocres como este rey, cansado quizá de hacer el bien, y digamos, bueno, con que haya paz y seguridad en mis días, no me importa lo demás. Hacer el bien puede hacernos padecer. El profeta Jeremías ahí para mí es un profeta que habla mucho acerca del servicio a Dios, del llamado de Dios en el caso de nosotros como pastores, del llamado de Dios, porque él llega a un momento de su vida, a la mitad de su libro, en capítulo 20, donde se desespera y le reclama a Dios porque dice que todo lo que él habla es violencia y destrucción, y la misma palabra de Dios ha sido afrenta a su vida. Entonces él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo ya estoy cansado de que todo lo que yo hago para bien del pueblo me sea afrenta a mi vida, me cause problemas a mi vida, ya no puedo seguir con eso. Él llegó a un punto, mis hermanos, en donde en su curva quizá llegó al punto más alto y quisiera descender porque ya empezar a bajar y decir, ya no puedo más, ya no puedo seguir hacia arriba, porque seguir hacia arriba me debilita, me causa problemas, me estresa, me preocupa. Pero Dios había puesto algo en su corazón, y es algo que a mí esa palabra me gusta en lo personal, me agrada en lo personal, donde él dice que sentía en su corazón algo que no le permitía, como un fuego que no le permitía dar pie vuelta atrás o dejar de hacer lo que estaba haciendo. Entonces podemos llegar a un punto de decirle a Dios, Señor, estoy cansado, estoy desesperado por esto que estoy pasando, pero tenemos que decirle a Dios, Señor, hoy necesito nuevas fuerzas, no necesito nada más que tú me des nuevas fuerzas, que tú me ayudes, que tú me esfuerces en lo que estoy haciendo, tal como dice la palabra en Isaías,
que tú me des eso necesario. Tú que das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas, hoy quiero que tú hagas eso en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy fatigado, estoy cansado de leer la Biblia quizá, estoy cansado de orar o de llegar a la iglesia, o de asistir a la iglesia, o de hacer tales o cuales cosas. Bueno, ahorita no estamos asistiendo, pero de hacer tales o cuales cosas, de ser excelente en mi mayordomía, de hacer cosas bien. Me canso, me fatigo, sí. Es muy fácil hacer cosas simples, es muy difícil ser esforzado. Cuando hablo de esto, siempre viene a mi mente y siempre pongo en mi corazón la vida de Josué, ¿por qué fue escogido Josué en lugar de Moisés? Por su lindo nombre, porque bueno, pues era de la tribu de Efraín, me cayó bien. Caleb era la tribu de Judá, pero se escogió a Josué. Bueno, vamos a poner a Josué. Fueron de los dos que entraron a la tierra prometida y que regresaron y dijeron, sí podemos conquistarla. Quizás esa fue su cualidad. No, si nos damos cuenta, mis hermanos, su cualidad serán muchísimas más. Tales como siempre estar cerca de Moisés, siempre buscar hacer la voluntad de Dios, no estar involucrado en ninguna de las otras cosas que el pueblo hacía. Siempre buscar, no cansarse de hacer el bien. Si tú y yo no nos cansamos de hacer el bien, podemos tener ese nombramiento como tuvo quizá Josué, o esa oportunidad como tuvo Josué. Pero lo sencillo no es fácil hacer cosas o lograr algo. No es fácil decir o llegar a un lugar y decir, bueno, pues yo solamente quiero tal, o sea, hoy quiero ser ya el primero de todos, el principal de todos. Todo nos causará un esfuerzo. Todo nos pide de nosotros un esfuerzo a cada uno de nosotros. Y bueno, otra de las cosas que quizá pueda venir a nuestras vidas, el hacer el bien puede causarnos problemas. Hay una historia en el primer libro de Samuel, capítulo 23, donde por ahí David era perseguido por Saúl. Y había en aquel lugar en donde él estaba, donde David estaba, dice que protegía a los ganados y a la gente que tenía por ahí algunas tierras. El capítulo 23 del primer libro de Samuel nos habla acerca de ello. Y había por ahí una dama, una mujer, capítulo 25, perdónenme, una mujer, Abigail, casada con Nabal. Y dice la historia que Nabal era un hombre que tenía por ahí corderos, y en ese tiempo estaban sus esquiladores trabajando, esquilando las ovejas, rapando las ovejas, y había preparado una comida para sus trabajadores. Entonces David, siempre que venían los filisteos, los defendía, cuidaba a sus pastores, cuidaba a sus ganados, sin tener ninguna retribución, simplemente por echar fuera a los filisteos y que no atacaran al pueblo de Israel. Esa era la intención, el corazón de David, hacer el bien, hacer cosas bien. Y él sintió que podía tener alguna bendición de parte de Nabal, y mandó a algunos de los muchachos que fueran a decirle, oye, pues David, mira, nosotros estamos con David y a veces vienen a atacar, y nosotros defendemos a tus pastores, defendemos y cuidamos tus ganados, y quisiera que si de la comida que le vas a dar a tus esquiladores nos puedes dar algo de comida a nosotros. Y la historia bíblica dice que Nabal negó completamente todo. Dijo, no sé ni quiénes son, no sé por qué, ni tengo por qué darle de mi comida a ustedes. Y los corrió. Cuando ellos dieron la noticia a David se enojó tanto que le dijo, ciñan su espada y vamos a la casa de Nabal. Y dice la historia bíblica que Abigail, la esposa de Nabal, tomó comida y tomó algunos asnos y la cargó de esa comida, de vinos y de bebidas, comida y bebida, agua quizá, y lo llevó al encuentro con David. David ya iba hacia la casa de Nabal y se topa con Abigail. Y dice el versículo 32 al 34 de 1 Samuel 25, dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. Por ahí se topan, ella viene, le dice, no vayas, mira, aquí están las cosas, yo te traigo de comer. Dice, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú,
que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mis hermanos, el hacer el bien puede causarnos o causar en nuestras vidas problemas. Pues sí, David no estaba haciendo nada malo, David hacía lo bueno, cuidando y protegiendo a los ganados y a los pastores de Nabal. Y cuando le pidió algo a Nabal, algo mínimo, un alimento, él se lo negó. Entonces, mis hermanos, quizá nos cause problemas hacer el bien. Quizá podamos padecer hacer el bien. Quizá, mis hermanos, vengan situaciones a nuestras vidas por causa de hacer el bien, como en el caso del rey David. Problemas, padecimientos o situaciones en nuestras vidas porque hacemos el bien delante de Dios. Pero vuelvo a la escritura y termino con ello, mis hermanos. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer el bien, decíamos, no es fácil, no es sencillo, pero es algo que podemos hacer. No es imposible, no es algo fuera de nuestras capacidades, es algo que podemos hacer. Lo que Dios nos pide es que tú y yo no nos cansemos, porque a su tiempo, dice su palabra, segaremos si no desmayamos. ¿Qué cansó al rey Ezequías en sus últimos días, teniendo tantas cualidades? ¿Qué cansó a David? Quizá podemos decir, ya no era la misma fuerza de un joven, ya era un viejo, pero seguía siendo el rey de Israel. ¿Qué cansó a David cuando Nabal no quiso ofrecerle algo? ¿Qué tenía que hacer Pablo para ser mejor? Tenía que padecer por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Tenía que padecer para ser mejor cada día. Y a veces pensamos que todo lo tendremos de manera fácil. Pero decimos, es muy fácil ser irresponsable. Es muy fácil ser un mal trabajador. Es muy fácil ser un mal alumno. Es muy fácil ser un mal padre. Es muy fácil ser un mal cristiano. Pero nos causa trabajo, esfuerzo, lucha, ser un buen alumno, ser un buen padre, ser un buen trabajador y ser un buen cristiano. No te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás si no desmayas. Vamos a orar primero. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a todos los que escuchan este día. Yo quiero que tú renueves sus fuerzas, que nunca falten, que puedan sentirse, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios, no habla de jóvenes ni de adultos, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no se desmayarán. No nos cansemos pues de hacer el bien. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.